al versículo 3. Amén. Leo en Reina Valera Contemporánea. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su peaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Amén. Señor, te damos gracias por este servicio dominical. Te damos gracias, Señor, porque podemos una vez más reunirnos y escuchar tu palabra. Te pido, Señor, que tu palabra sea efectiva, que tú puedas, Señor, obrar a través de este sermón, que tú puedas, Señor, obrar a través de este predicador, para que todo cuanto salga de su boca sea la verdad de tu evangelio, que todo se centre en la obra de tu cruz. Te doy gracias por este tiempo y te pedimos, Señor, que podamos, Señor, ser instruidos, animados, exhortados y bendecidos a través de tu mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me encanta la respuesta de la Paulina. Una de las particularidades de aquellos que nacemos en ciudades pequeñas es que nos es muy fácil ubicarnos. ¿Sí? Casi que instintivamente, ya de nacimiento, uno sabe dónde están los lugares a los cuales uno tiene que ir, en los cuales uno tiene que ir, cómo se maneja la ciudad. Ustedes saben que yo no nací en Argentina, nací en Colombia y nací en una ciudad muy pequeña llamada Chía. Y para mí era muy fácil ubicarme en Chía. Para ese entonces, hoy, como toda ciudad que está en desarrollo, ha crecido, pero aunque ha crecido y ha aumentado su población, cuando tengo la oportunidad de ir, no es que voy todo el fin de semana, cuando tengo la oportunidad de ir, es fácil ubicarme, me sigo ubicando. No sé si a usted le ha pasado, tal vez usted viene de alguna provincia pequeña o de algún departamento pequeño, es muy fácil ubicarse. Ahora, muchos años después, salí de Colombia y llegué a Buenos Aires. Salí de una pequeña ciudad, una ciudad muy pequeña, o no muy pequeña, pero una ciudad significativamente pequeña, y llegué a Buenos Aires. No sé si usted alguna vez ha ido a Buenos Aires, ha visto Buenos Aires o conoce Buenos Aires, pero esa comodidad que yo tenía de ubicarme se perdió por completo. No me podía ubicar en Buenos Aires. Y eso que solamente estuve un año, no me podía ubicar. Ahora, sé que esta no es la generalidad, porque usted me puede decir, un momento, yo donde llego, pero tengo una capacidad de ubicación, una capacidad geográfica y espacial que no me es difícil perderme. Yo agarro un mapa y sé dónde está el norte, sé dónde está el oeste, dónde está el sur. Yo no. Así que cuando me manden ubicaciones, mándenmela por Google Maps, por favor. Ahora, ¿cómo sobrevivir en Buenos Aires? Porque hay que vivir, fui a estudiar, pero tenía que movilizarme. ¿Qué hacer? Y ahí apareció mi GPS. En ese entonces era soltero, no conocía a Irina, no sabía de su existencia aún, y apareció mi GPS, apareció Milena. Miren, Milena tiene una capacidad para ubicarse increíble. Me decía, tómate tal colectivo, te va a dejar en tal esquina, en esa esquina hay una pared color marrón con una puerta que está rota, al lado hay un perro que dice miau, y uno llegaba y era tal cual. Por eso no me perdí en Buenos Aires. Hay personas que tienen esta capacidad, que tienen esta facilidad de ubicarse, y no les es difícil, ¿no? Así que, ¿por qué no me perdí en Buenos Aires? Porque tenía un GPS personalizado que me ayudó no solo a mí, sino que hay varios a los que les ha salvado la vida en Buenos Aires. ¿Por qué les comparto esta anécdota? ¿Y qué tiene que ver con nuestro sermón de hoy? Bueno, probablemente si Jonás tuviera un GPS tan exacto como tengo yo con mis amigos, o con algunos de mis amigos, probablemente Jonás no se hubiera desviado tanto del lugar al que el Señor le había entregado una misión y un propósito. Ahora bien, ¿será que nuestro profeta, porque vamos a hablar de Jonás y de una u otra forma estamos familiarizados con Jonás, ¿será que nuestro profeta se perdió o quiso perderse?
¿Será que tomó una ruta errónea por equivocación o la elección de su desvío fue premeditada? ¿No se supone acaso que un profeta de Dios es obediente a la misión que Dios le da? ¿Será que no era un profeta verdadero? Jonás es en los profetas menores un libro que va a marcar un nuevo, mejor, que va a entregar un nuevo elemento dentro del desarrollo del ministerio profético de Israel. ¿Y ese nuevo elemento cuál es? El libro de Jonás es un libro de un profeta que se niega a compartir el mensaje de arrepentimiento a una nación extranjera. ¿Por qué? Porque le da bronca, le da enojo que la salvación y el arrepentimiento pueda ser para las personas extranjeras. Le da bronca que puedan ser perdonados, le da bronca que puedan ser salvados. En Jonás encontramos a Dios entregando compasión y misericordia a pesar de Jonás. ¿Me siguen hasta acá? Hemos desarrollado y vamos acercándonos a la mitad de la serie de los profetas menores. Hemos pasado por Oseas, hemos pasado por Joel, hemos pasado por Amós. El domingo anterior estuvimos viendo a Abdías. Y todos tienen una particularidad, o hay una generalidad, si se quiere. El contenido fuerte del libro radica en las denuncias, en los pedidos de arrepentimiento, en los juicios, en los clamores, en los famosos ayes, ¿no? Ay de ti si no te conviertes, ay de ti si no vuelves a la senda antigua. Pero en Jonás hay un nuevo elemento, en la narración del libro, que son solamente 4 capítulos, así que usted no puede llegar a su casa y leerlo en menos de media hora. Encontramos un elemento muy diferente, ¿sabe? Y ya lo vamos a ver más adelante. En Jonás encontramos el sermón más corto del Antiguo Testamento. Ahora, eso nos quiere decir algo. Y permítame desarrollar con ustedes 4 puntos dentro de este sermón. Voy a mi primer punto. Jonás, el profeta que estima su reputación. Jonás, el profeta y su estima de reputación. Leíamos Jonás capítulo 1, del versículo 1 al 3, que es el momento en el que el Señor le encomienda una tarea. Le dice, tienes que ir a Nínive. Le da un lugar específico, una zona determinada en la geografía, y le dice, tienes que ir y tienes que cumplir una misión. Es decir, le da un propósito específico. Ir y decirle al pueblo de Nínive que el pecado de ellos como nación había llegado a la presencia de Dios y el Señor iba a traer juicio. Si esto estuviera en otro contexto y con otro profeta, por ejemplo, si esto fuera una orden para Abraham, no sé si usted alguna vez ha leído la historia del patriarca Abraham, hay una característica particular en Génesis cuando habla de Abraham. Y Abraham se levantaba a la primera hora de la mañana e iba a hacer lo que Dios ordenó. Si Jonás fuera un Abraham, diría, y Jonás fue y empezó a anunciar en Nínive lo que el Señor le ordenó. Ahora, ¿dice eso el texto? ¿Qué dice? Que Jonás dice, qué interesante la misión, pero me voy a ir a ver qué barco va a zarpar. Y se encuentra con un barco que va para Tarsis. ¿Me siguen hasta acá? Nínive fue la gran capital del imperio asirio. ¿Por qué es importante el imperio asirio? Bueno, porque era un imperio que constantemente amenazaba y acosaba a Israel. Jonás había profetizado que Israel no iba a desaparecer. ¿Me siguen hasta acá? Sino que todo lo contrario, Israel iba a tener su esplendor, así como en la época de Salomón. Y Jonás se vuelve entonces el profeta del reposo. Jonás significa paloma en hebreo. Entonces, Jonás entrega un mensaje de reposo, de calma, se vuelve el profeta de la confianza, el profeta de la seguridad de Israel. Jonás aparece
dando esta profecía en Segunda de Reyes, capítulo 14, del 25 al 26. Dice: conforme a la palabra que el Señor Dios de Israel pronunció por medio de su siervo Jonás, hijo de Amitai. ¿Qué dice Jonás capítulo 1? Jonás, hijo de Amitai. Estamos hablando del mismo Jonás. ¿Me siguen? Ahora, evidentemente esta profecía que entrega Jonás es una profecía que la entrega al rey Jeroboam II. Y Jeroboam era explícitamente un rey que había decidido no participar o no tener a Dios como su fundamento. Era un rey que había decidido no contar con Dios en su gobierno, pero que Dios iba a obrar a través de él para el crecimiento de la nación. Ahora, la orden de Dios de ir a proclamar un mensaje de arrepentimiento a la capital de Asiria, ¿qué significaba para Jonás? Y probablemente para Jonás significaba perder la confianza y perder la reputación. Porque en los términos o en el pensamiento de Jonás probablemente había algo. Si yo profeticé que Israel no iba a desaparecer y voy a ir a Siria a decir que Dios los va a juzgar, hay algo que yo sé, dice Jonás. Esto que yo sé es que Dios es misericordioso y es compasivo. Por lo tanto, si yo profetizo y entrego el mensaje a la nación de Nínive, ellos se van a salvar. Y por lo tanto, entonces, la amenaza de Asiria contra Israel seguiría estando presente. ¿Se comprende? ¿Qué deseaba Jonás? Y la desaparición del imperio asirio. Si Asiria no cae, pensaba Jonás, me van a considerar un falso profeta. Ahora, ¿es Jonás un falso profeta? Por supuesto que no. Ahora, déjeme hacerle una imagen geográfica de Nínive y de Tarsis, para que usted se dé cuenta de algo. La decisión de Jonás por irse y no cumplir su misión fue algo premeditado. Es decir, no fue casualidad, no fue que fue Camilo y dijo: ay, me tomé el colectivo equivocado, tenía que ir a Chimbas y terminé en Chile. Para llegar a Nínive, desde donde se encontraba Jonás, solamente se necesitaban 800 kilómetros. ¿Cuántos? 800. ¿Cuánto es eso en un auto? 8 horas y media, 9, ¿no? Y se iba a Nínive viajando por el noreste. Ahora, para viajar a Tarsis, ¿saben cuánto se necesitaba viajar? 3.200 kilómetros al oeste. ¿Se desvió un poquito? La expresión Tarsis o viajar a Tarsis es una expresión que se usaba para referenciar a un lugar muy lejano. Así como Far Far Away de Shrek, muy lejos. Tarsis era algo muy lejos. Algunos estudiosos van a decir que Tarsis es España. Es decir, que no se desvió un poquito, se desvió muchísimo. Ahora, ¿en qué radicaba el temor de Jonás en ir a Nínive? ¿Cuál era el fundamento de su temor? Bueno, probablemente que iba a encontrar una ciudad hostil y una ciudad violenta. Probablemente el hecho de que el arrepentimiento de Nínive iba a ser perjudicial para Israel. Que su reputación se vería afectada. Y que ya no sería el profeta de la confianza y de la seguridad para Israel. Entonces, ¿por qué será que en nuestra condición humana nos cuesta tanto aceptar que otros puedan recibir misericordia y compasión?
¿Por qué nos es tan difícil como cristianos que alguien reciba compasión por parte del Señor que no sea un cristiano, por ejemplo? Hay una gracia común que Dios entrega al mundo, por eso los inconversos respiran, trabajan, son prósperos. Pero ¿por qué nos cuesta aceptar en nuestra humanidad que Dios puede entregar misericordia y compasión a nuestros enemigos? Recuerde algo, el pastor Lucas decía el domingo anterior, ¿qué son los enemigos en el pensamiento de los profetas del Antiguo Testamento? Todo aquello que te aleja de la plenitud de Cristo. Nos alteramos si hay medidas a favor de los indefensos, si hay ayudas económicas hacia los necesitados, nos ofende, nos enoja. ¿Por qué Dios tiene que hacer eso con ellos? ¿Por qué nos cuesta aceptar que Dios entregue misericordia a otros? ¿No será entonces que hay algo de Jonás en nosotros? Porque sabe, el mensaje de Jonás, el mensaje del libro de Jonás es la vida de Jonás. No es casualidad que no haya tantos detalles del sermón que él da. Dice 5 palabras en hebreo. Y ahí hay un propósito, marcar que el lector tenga un punto fijo en su mirada. Jonás. Miren, Jonás es el libro del antihéroe. ¿Saben qué son los héroes, no? Aquellos que logran, combaten, ganan, son, mejor dicho, donde llegan, solucionan todos los problemas. ¿Qué es un antihéroe? Todo lo contrario, un desastre. Y Jonás es un antihéroe, porque Jonás no busca cumplir su propósito profético. Miren, es tal el enojo que le da a Jonás tener que ir a entregar un mensaje que va a dar compasión y misericordia, que él prefiere morir antes que llevar el mensaje. ¿Hay alguien acá? Ahora, déjenme detenerme un segundo acá, para que consideremos lo siguiente. La muerte no pudo contener la resurrección de Cristo. Él venció a la muerte. Ahora, ¿será que un profeta rebelde va a impedir que el mensaje de salvación y misericordia llegue a Nínive? Por supuesto que no. Jonás capítulo 1, versículo 7. Los marineros decían cada uno a sus compañeros: vengan, echemos suertes para saber por culpa de quién nos ha sobrevenido este mal. Echaron suertes, ¿y sobre qué cayó la suerte? Sobre Jonás. No se nos dice qué tipo de suerte echaron. Contemporaneicémoslo. Tenían unos dados y dijeron: el que saque doble 1, ese es. Y empiezan los marineros. No, 10, 11, 5. Che, Jonás, dormilón, levántate. A ver, lance los dados. Si sale doble 1 es usted. Doble 1. No, a ver, confirmemos. Tengo aquí unos palitos cortados, hay uno más largo que el otro. Cada marinero saque uno. El que tenga el más largo, ese es. Y va Jonás y el más largo. No. Agarremos una botella, démosle vuelta y el que señale en la boca de la botella, ese es. Gira la botella y ¿a quién señala? A Jonás. Miren, Dios es soberano sobre el azar. Dios muestra cómo Él, a través incluso del azar, de una práctica pagana, señala quién es el culpable. ¿Quién es el culpable de esa situación? Jonás. Versículo 14. Entonces clamaron al Señor y dijeron: te rogamos que no nos dejes perecer por causa de este hombre y no nos culpes de derramar sangre inocente, pues tú, Señor, haces lo que mejor te parece. Miren, estos marineros no estaban convertidos, no eran cristianos, pero su afirmación es una afirmación teológica impresionante. ¿Qué hacen? Toman a Jonás y lo lanzan al mar
¿Y qué pasa? La furia del mar se calma. Ahora, dése cuenta de un detalle. Son marineros, es gente experimentada a andar en tormentas. ¿O no? ¿Hay algún marinero en la sala? Los marineros conocían el mar, conocían las tempestades, sabían cómo afrontar las tormentas, pero había algo diferente en esta tormenta. Había un elemento sobrenatural en la tormenta. Y en la sabiduría que Dios pone en los marineros, hay algo que está pasando en ese barco. Esta tempestad no es casual. Es diferente. Ruge diferente el mar. ¿Y por qué ruge diferente el mar? Porque Dios es el Dios de la naturaleza. Y si Él dice que se calme, se calma. Y si dice que no, no se calma. Lanzan a Jonás y se calma la tempestad. Déjeme ir con esto a mi segundo punto. Jonás, el profeta salvado por misericordia. Versículo 17. Pero el Señor tenía preparado un gran pez para que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. El libro de Jonás tiene un poco de un humor raro, ¿no? Es como una sátira, todo sale al revés en Jonás. Porque Jonás no es que dice, bueno, por misericordia de ustedes, marineros, yo me tiro al mar. No es esa actitud, es una actitud egoísta la de Jonás. Jonás es lanzado al mar y él dice, me salvé de ir a Nínive. Total, aquí me muero, me ahogo y chao profeta, que mande a otro. ¿Qué hace Dios? Y miren que Dios no obra en la casualidad. Dice el texto que Dios ya tenía preparado un pez. Es decir, Dios ya sabía lo que había en el corazón de Jonás. Dice, ¿te vas a lanzar al mar? Bueno, te voy a poner ahí una casa. ¿Y qué hace Jonás cuando cae al mar? Viene un gran pez. Puede ser un tiburón, puede ser un monstruo marino, puede haber sido una ballena. Hay una especie de ballena que tiene la capacidad morfológica de tragarse un humano, hay otras que no. Pero, digamos, póngale al pez el nombre que usted quiera, era un monstruo marino. Yo traje el tiburoncino. Y se lo come. ¿Por qué el Señor hace esto? ¿Por qué Dios envía un pez con la misión de comerse a Jonás? Y podría seguir el texto diciendo, y Jonás fue comido y devorado por el pez. Y nunca el mensaje de salvación llegó a Nínive. No, Dios envía un pez con la misión de que se coma a Jonás para entregarle misericordia. ¿Cómo? Para que no muriera ahogado. A pesar de la desobediencia de Dios, a pesar de la desobediencia del profeta hacia Dios, Dios sigue entregando benevolencia. Dios nos sigue cuidando, Dios nos sigue protegiendo, a pesar muchas veces de nuestras decisiones y de nuestras elecciones. ¿Por qué Jonás es tragado por un pez? Para ser disciplinado. ¿Es que acaso Dios es cruel con Jonás? ¿Es que acaso es injusto el accionar hacia el profeta? Por supuesto que no. Pero 3 días en medio de un pez nos hacen recapacitar y pensar un poco, ¿o no? Lo lleva a uno a pensar sobre sus elecciones, sobre sus decisiones, sobre sus prioridades. Tercero, esta misión del pez es un reflejo de la muerte y la resurrección de alguien mayor a Jonás. ¿Me siguen? Mateo 12, versículo 40. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Capítulo 2, versículo del 1 al 3. Jonás, estando en la ballena,
o en el gran pez, o en el monstruo marino. Oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo, y usted puede leer todo el capítulo 2, y es una oración que usted dice, no, entendió Jonás, realmente recapacitó, porque lo que está diciendo en esta oración es muy sincero. Señor, en mi angustia te invoqué y me oíste. Desde el fondo del abismo clamé a ti y escuchaste mi voz. Me echaste a las profundidades del mar y las corrientes me rodearon. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Y usted puede seguir leyendo. Versículo 9 al 10 del capítulo 2. Pero yo, dice Jonás, con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Cumpliré mis promesas. La salvación es tuya, Señor. Jonás termina su oración y dice, el Señor ordenó al pez que vomitara a Jonás en tierra. Hay algo que me llamó mucho la atención, y es que esta expresión, la salvación es tuya, Señor, en hebreo significa, o en el original dice, potente salvación viene del Señor. Es una salvación enorme, es potente la salvación que viene del Señor. Entonces, tenemos que esperar hasta llegar a las profundidades de nuestras malas actitudes, tenemos que esperar hasta llegar a las profundidades de nuestras malas elecciones para considerar que es significativo el sacrificio de Cristo o tener a Cristo en medio de nuestras vidas. ¿Por qué tenemos que ir hasta lo profundo de las decisiones humanas y afrontar y sufrir las consecuencias de nuestras decisiones como hombres para decir, che, realmente tiene valor estar en Cristo, ¿no? ¿Me siguen hasta acá? Permítame ir al tercer punto. Jonás, el obediente. Leíamos anteriormente que Jonás hace esta exclamación, esta oración, cuando termina su oración y hace esta fuerte verdad teológica de que la salvación es solo del Señor. El Señor es el único que salva, solamente por los méritos de Cristo que somos salvados, no por méritos propios, no por obras de justicia que usted y yo podamos hacer. El pez lo lanza, dice que lo lanza en tierra. El texto nunca dice que lo tiró en Nínive. Lo lanzó en tierra. Otra vez, seguramente el proceso de caminar hasta Nínive también tiene un tiempo de reflexión, ¿no? Y es allí donde Jonás predica lo que considero es el sermón más corto del Antiguo Testamento. En hebreo tiene solamente 5 palabras, 5 palabras en hebreo. Jonás capítulo 3, versículo 4. Jonás comenzó a recorrer la ciudad, camino de un día, y en su predicación decía, dentro de 40 días Nínive será destruido. Eso es todo lo que dice Jonás. A ver, pastor, un momento. Está bien, este es un profeta de Dios, sabemos que no es un falso profeta, sabemos que es un profeta con cualidades humanas y que nos identificamos con él. Pero me parece, pastor, que le falta algo en el mensaje, ¿o no? Porque hemos venido viendo y los profetas siempre entregaban la denuncia, pero también entregaban la resolución, es decir, cómo salir y cómo aplacar esa ira venidera del Señor, ¿no? Entonces vemos a profetas que dicen, si vuelves de tus malos caminos, si vuelves a la ley, si pones tu confianza en el Señor. Aquí no está eso. Jonás dice, en 40 días viene Nínive, en 40 días los arrasa. ¿No queda como incompleto el mensaje? Ahora, hay algo interesante. En ese pequeño sermón, Dios va a hacer uno de los avivamientos más grandes que aparecen en el Antiguo Testamento. ¿Sabe por qué? Porque toda la ciudad se convierte.
confianza. Eso puede significar dos cosas. Primero, en el original dice que será arrasada o allanada. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, una forma de entender que una ciudad será arrasada o allanada era una forma de reflejar que iba a haber una aniquilación total de una nación. ¿Recuerdan el caso de Sodoma y Gomorra? Fue una ciudad arrasada por su pecado. Es decir, que desapareció. ¿Se acuerdan? Con Lot. Ahora, arrasada o allanada también reflejaba una transformación, algo que se transforma, algo que se convierte en su opuesto. El pequeño mensaje de Jonás se vuelve uno de los mensajes que más adeptos logran en el Antiguo Testamento. El anuncio de Jonás o el resultado del mensaje de Jonás resulta de la segunda forma. Toda la nación es arrasada, es transformada y se cambia a su opuesto. Es decir, si no tenían confianza y no tenían temor del Señor, después de este anuncio, tienen temor y confianza en el Señor. Jonás no dice más. Lo que sabemos que pasa después es porque el rey de la ciudad toma la determinación de decir: nos ponemos de luto, nos ponemos todo, nos ponemos en silicio, que era una forma de expresar luto y angustia, a tal punto, dice el rey, hasta los animales tienen que arrepentirse. ¿Se dan cuenta por qué les digo que el libro de Jonás es una sátira? Todo le sale al revés a Jonás. Probablemente Jonás dice: entre menos detalles del mensaje, menos van a creer. Pero solamente se necesitan 5 palabras del Dios Todopoderoso para salvar una nación. ¿Y qué pasa después de esa actitud que tienen los ninivitas? Jonás capítulo 3, versículo 10. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, ¿qué hace Dios? Cambia de parecer y no lleva a cabo la destrucción que había anunciado. Un momento, pero el juicio estaba dado. Pero si el pueblo cumple el requerimiento de Dios, Dios va a salvar. Porque ¿qué es lo que desea Dios del mundo? Que todos sean salvos. Pero no todos quieren ser salvos. Miren, la aceptación que tiene el mensaje del profeta es algo que todos los que predicamos desearíamos en nuestros sermones. Predicar un sermón y que toda una provincia se convierta, que toda una nación se convierta. Que eso suceda, ¿qué generaría en nosotros? ¿Qué genera cuando usted comparte el mensaje de salvación y esa persona cree? Se enoja. Ay, ¿para qué creyó? Ahora lo tengo que ver en la iglesia. Bueno, por lo menos con el tapabocas lo medio veo. Nos daría gozo, nos daría alegría. Sería un reflejo de un avivamiento. Eso pasa en Nínive. Nínive está experimentando un avivamiento a raíz de un mensaje dado por Dios a través de Jonás. Pero ¿qué hace Jonás? Se enoja. Es que no sale como yo quiero. Yo quiero que vos no lo salves. Yo quiero que vos no seas compasivo con el pobre, con el que tiene angustia. Yo no quiero que vos les des misericordia. Yo quiero que los destruyas, porque merecen ser destruidos. Ese es Jonás. Pero Dios dice: no. Mis pensamientos no son los de ustedes. ¿Por qué usa Dios al profeta si este es un profeta desobediente? Porque miren, Dios usa a Jonás porque Dios está en paz con Jonás. El que no está en paz con Dios es Jonás.
¿No será entonces que muchas de las profundidades a las que nos llevan nuestras decisiones y nuestras elecciones son a causa de luchar con lo que Dios quiere para nosotros? ¿No será que donde estamos hoy, o como nos sentimos hoy, desanimados, angustiados, aburridos, es causa de luchar contra lo que Dios ha determinado con nosotros? ¿Por qué luchas con tu llamado? ¿Por qué luchas con tu ministerio? Es que no es lo que yo quiero. ¿Por qué luchas con tu desánimo? Es que Dios no hace lo que a mí se me da la gana. Es que Dios tiene que bendecirme, debe bendecirme. Pero ¿cómo te va a bendecir si tu corazón tiene temor hacia el Señor? ¿Cómo te va a librar de tus tentaciones y penumbras si no tienes temor de Él? Entonces, ¿por qué Dios usa a Jonás y a través del mensaje de Jonás? Porque Dios no tiene bronca con Jonás. Dios no está enojado con Jonás. Es Jonás el que está enojado con Dios. ¿Ven por qué Jonás somos nosotros? En este punto, entonces, Jonás es un libro que nos llama a cumplir nuestra tarea. Es un libro que nos llama a cumplir nuestra tarea ministerial, una tarea misionera, una tarea sin rencores, una tarea sin especulaciones. Si Dios lo dice, si Dios lo solicita, lo hacemos. ¿Quiénes somos nosotros para interpelar a Dios y sugerirle que cambie el camino y el propósito de una nación? Amén. Voy a mi último punto. Jonás, un profeta en consejería ministerial. No sé si alguna vez le ha pasado, cuando nos dicen, necesito hablar con vos un momento en la oficina. Viene el pastor y dice, lo voy a usar de ejemplo, Pochi, a la oficina un ratito. ¿No saben que tenemos que hablar? A uno como que les da un escalofrío por la espalda, uno empieza a pensar, uno dice, ¿qué pasó? No tenemos que hablar con Pochi, creo. Capítulo 4, versículo del 1 al 3. Recuerden algo, ya Nínive fue salvada, está viviendo un avivamiento espiritual. ¿Fue arrasada en qué sentido? Se transformó y se volvió su opuesto. Si antes era un pueblo pagano, se volvió un pueblo santo. Así de radical es compartir el mensaje de salvación. Por eso Jonás dice, ¿la salvación de quién es? ¿De Jonás? No, la salvación es mía, dice el Señor. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía cuando estaba aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, grande en misericordia, y te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Versículo 4, y Jehová le dijo, ¿haces bien en enojarte tanto? ¿Por qué tienes que llegar al extremo de enojarte y tirar las cosas para recapacitar? ¿Por qué te enojas? No, es que yo sé que vos los ibas a salvar. ¿Y a vos qué te importa lo que yo iba a hacer con el pueblo? Vos debías ser obediente. No, pero es que si yo te sirvo, a ver, algo con condiciones. Yo te sirvo, pero yo voy a la iglesia, pero yo me congrego, pero diezmo y ofrendo, pero más vale que, si no, olvídate, ni aparezco.
Dios entra en terapia ocupacional, mejor, en consejería ocupacional o en consejería ministerial. En consejería ministerial con Jonás. Y le dice, como me decía en mi juventud, aquí, quien fue mi pastora: venga, mijito, hablamos. ¿Tanto te tienes que enojar, Jonás, porque hay salvación? ¿Tanto te tienes que enojar porque hay salvación? ¿Tanto te tienes que enojar porque alguien prospere? ¿Por qué te enojas? El tono de Dios no es un tono acusador, es un tono conciliador. ¿Tanto te tienes que enojar? Esposos, esposas, ¿no nos suena familiar un poco esto? Pero tanto tienes que enojarte por eso. Pero es que fueron los autogoles de River. ¿Tanto tienes que enojar? ¿Qué valor tiene para todo bien con los hinchas de River? ¿Qué valor tiene para nosotros el mensaje de salvación? ¿Consideramos que el mensaje de salvación es algo exclusivista solamente para nosotros, para un círculo limitado y hermético? Nos enoja ver a Dios entregando misericordia, compasión, salvación y gracia a otros que no son de nuestro agrado. Jonás a todo eso responde sí, y que me enoja. Va a pasar un acontecimiento, y es que Jonás se va de la ciudad, porque ni siquiera se queda en la ciudad, él se aleja de la ciudad, da el mensaje, se va. Y el Señor, en misericordia y compasión, le pone una calabacera, le pone unas hojas enormes para que pueda descansar bien. Y al día siguiente viene un gusano enviado por el Señor es soberano sobre su creación. El gusano infecta la calabacera y se deshace. ¿Qué creen ustedes que hace Jonás? Señor, gracias porque de noche pude dormir protegido, me diste sombra en el día, gracias por un día de sombra. Capítulo 4, versículo 9. Entonces Dios dijo a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. ¿No es un poco extremista? ¿No somos a veces un poco extremistas? Me quitaste la calabacera, prefiero morir a aguantar sol. Eso está diciendo. A eso nos lleva el enojo. A eso nos lleva el enojo. A despreciar las misericordias diarias que el Señor nos entrega. ¿Por qué se enoja cuando en su mesa no hay un pedazo enorme de lomo, pero hay una hamburguesita de verduras? ¿Tanto tienes que enojarte por comer verduras? Para los jóvenes que no comen verduras. Dice Jehová, versículo 10: tuviste lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, no la hiciste crecer. Te cuidó de noche, nació de noche, y en espacio de otra noche pereció. ¿Qué le está diciendo Dios a Jonás en su consejería ministerial? Loco, vos no hiciste nada por esa calabacera. Yo te la entregué en misericordia y en provisión, yo te la di. Vos no tuviste que sembrar nada. ¿Quién te crees vos para decirme qué hago yo con lo que entrego? Un día te cuidó la calabacera. No es que yo la quería para siempre. Un día. Versículo 11. Si vos te apiadaste y tuviste lástima de esa calabacera, ¿no tendré, dice Dios, yo piedad de mí? De aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas, pero no disciernen entre su mano izquierda y su mano derecha.
termina Jonás? Así como se los acabo de decir. Capítulo 4, versículo 11. ¿No tendré piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no disciernen entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Lo he dicho varias veces y es el hecho de que odio los finales abiertos. No me gusta cuando quedan las series para una próxima temporada o cuando queda alguna película y un continuará. Digo, no, a ver, cerrame la historia, decime qué va a pasar. Jonás es uno de los libros en la Biblia que tiene un final abrupto. ¿Y saben por qué pasa esto? No porque el escritor de Jonás se cansó de escribir. No se trata de eso. Porque es un final abierto. Miren, la falta de conclusión en el libro de Jonás inevitablemente es una invitación de Dios para que cada uno de nosotros responda. Un comentarista de apellido Cruz dice: Jonás se entristeció porque una ciudad arrepentida había sido perdonada. Pero Jesús lloró por una ciudad no arrepentida que iba a ser juzgada. Voy a mi conclusión. Está el final abierto para que respondamos. ¿Qué implica eso? Algo de Jonás hay en nosotros y nos molesta aceptarlo. ¿Eres Jonás o eres Jesús? ¿Eres el que se entristece porque hay perdón y arrepentimiento? ¿O eres el que llora porque la ciudad no quiere recibir el arrepentimiento? El final del libro de Jonás es incómodo. ¿Y por qué es incómodo? Porque probablemente hay mucho de Jonás en mí y hay poco de Jesús en mí. ¿Estamos acá? Concluye el comentarista diciendo: quisiéramos pensar que somos como Jesús, pero sospechamos que somos como Jonás. Preferimos ver a los malos castigados antes que perdonados y aceptados por Dios. Una vez más, quisiéramos pensar que somos como Jesús, pero sospechamos que somos como Jonás. Preferimos ver a los malos castigados antes que perdonados y aceptados por Dios. Lucas capítulo 19, versículo 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, Jesús, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora están cubiertos tus ojos. Esa es la actitud de Jesús frente a una nación que no acepta el mensaje de salvación. ¿Quién eres? ¿Cómo respondes a esta consejería ministerial en la que el Señor te pone y te dice: ¿por qué tienes que ir hasta la profundidad del golpe en la cabeza, hasta la profundidad de tus decisiones para valorar la obra de Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que estrellarnos contra la pared una y otra vez al punto de hacernos una fractura craneal para darnos cuenta que ese no es el camino, que no hay paso? ¿Por qué nos cuesta? Entonces se pone de pie por un minuto. Y si ahí donde está desea cerrar sus ojos, piensa un poco en esto. ¿Quién eres? El Señor nos entrega el libro de Jonás para decirnos: te estoy preguntando, ¿quién eres?